Buenas noches, ingeniero. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Plan para la dirección de proyectos en entornos web ágiles, donde básicamente proponemos un marco híbrido que integra el cronograma, los costos y la comunicación en sprints. Ok, primero vamos con el contexto y la problemática. Como todos sabemos, la administración de proyectos de desarrollo de software, especialmente en el ámbito web, enfrenta una tensión constante entre dos cosas. Por un lado, necesitamos formalización y estructura, pero por otro lado, necesitamos flexibilidad para manejar la incertidumbre. Los enfoques tradicionales, por ejemplo, la guía PMBOK, nos dan una estructura metódica súper útil para organizar y monitorear proyectos. El problema es que suele ser demasiado rígidos para abordar la variabilidad propia de los esquemas ágiles. Por otro lado, las empresas tecnológicas y startups frecuentemente optan por metodologías flexibles como Scrum o Lean, que ponen énfasis en ciclos cortos, retroalimentación constante y adaptabilidad. Pero aquí viene el problema. Sin procedimientos claros establecidos se corre el riesgo de perder supervisión, falta de transparencia o incluso un manejo deficiente de presupuestos. Entonces, necesitamos encontrar un equilibrio entre control formal y adaptabilidad operativa. Ahora, ¿cuáles son los vacíos específicos que identificamos? Bueno, las investigaciones recientes evidencian varios problemas importantes. Primero, hay una falta de equilibrio entre control y agilidad en el manejo de proyectos web, donde la velocidad de respuesta es clave. Segundo, pues sin un marco claro se puede perder supervisión en etapas cruciales del proyecto. Tercero, tenemos problemas de transparencia presupuestaria, o sea, no sabemos exactamente cuánto estamos gastando por sprint o si estamos siendo eficientes. Cuarto, hay una ausencia de marcos híbridos específicamente diseñados para proyectos web que combinen lo mejor de ambos mundos. Y finalmente necesitamos una forma de integrar los procesos del PMBOK con los sprint ágiles sin que uno cancele al otro. Este es el gran reto que abordamos en este trabajo. Entonces, hasta esta problemática, nuestro objetivo es bastante claro y específico. Queremos proponer un marco híbrido que integre sistemáticamente el PMBOK con las prácticas ágiles, enfocándonos específicamente en tres aspectos: el cronograma, los costos y la comunicación, todo dentro de sprints. Para lograr esto vamos a aplicar lo que se llama tailoring de artefactos del PMBOK. ¿Qué significa esto? Básicamente es adaptar y ajustar estos artefactos tradicionales para que funcionen en un contexto ágil. Lo importante aquí es que queremos mantener la trazabilidad, o sea, poder seguir el rastro de las decisiones y los entregables, pero sin generar una sobrecarga administrativa que frene al equipo. Al final, lo que buscamos es equilibrar la sistematicidad del PMBOK con la agilidad de Scrum, dándole al equipo lo mejor de ambos enfoques. Bueno, ahora vamos con la metodología que utilizamos. Este trabajo plantea una propuesta metodológica con diseño conceptual. Lo que hicimos fue integrar el proceso PMBOK, específicamente el grupo de procesos 4.2, con prácticas ágiles extraídas de marcos como Scrum y Kanban. Empleamos el método de tailoring, que básicamente es adaptar procedimientos y artefactos del PMBOK para favorecer la alineación entre el control formal y la flexibilidad operativa. O sea, no se trata de aplicar PMBOK tal cual, sino de ajustar las necesidades de los proyectos web, que son iterativos y de alta adaptabilidad. Esta adaptación conceptual se expresa a través de un mapa detallado de artefactos y la definición de plantillas, que le permiten al equipo documentar, planificar y comunicar en un entorno dinámico. Entonces, básicamente tomamos lo mejor del PMBOK y lo combinamos con lo mejor de Agile y creamos algo nuevo que funciona para proyectos web. Ok, ahora viene una parte clave del mapeo PMBOK ágil. Esta tabla muestra cómo integramos los 5 grupos de procesos del PMBOK con artefactos y eventos ágiles. En el grupo de inicio combinamos el Product Vision con el Project Charter tradicional y el resultado es un documento de visión del proyecto. En planificación tomamos el Product Backlog y el Sprint Planning y generamos un plan de iteraciones o Release Plan. En ejecución tenemos los Dailies Scrum y los sprints, que nos dan incrementos de software funcional en cada ciclo. En monitoreo y control usamos el Sprint Review, junto con los Board Down Charts para generar informes de progreso y métricas. Y finalmente en cierre, el Sprint Retrospective se combina con las Lesson Learned para documentar lo aprendido. Entonces, como pueden ver, cada grupo de proceso tradicional tiene su equivalente ágil y nosotros lo fusionamos para crear entregables integrados que funcionan en ambos mundos. Esta lógica híbrida posibilita tener el control formal del PMBOK, pero con el ciclo iterativo y adaptativo que es propio de Scrum. Ahora vamos con el primer componente clave, la gestión de cronograma por sprints. Nuestra propuesta se basa en sprints estándar de entre 2 y 4 semanas. Esto es lo típico en Scrum y funciona bien. Pero aquí agregamos algo del PMBOK, la planificación por releases. ¿Qué significa esto? Que bosquejamos un roadmap de entregas clave
para horizontes de 3 a 6 meses. Esto nos da una visión de mediano plazo, no solo del próximo sprint. Cada release tiene hitos operativos y técnicos que son coherentes con la visión general del proyecto. O sea, no estamos solo trabajando sprint a sprint sin saber a dónde vamos. Y algo súper importante, cada tipo de entrega tiene su definition of done. Aquí establecemos requisitos de aceptación y criterios de calidad específicos. Esto resulta en una planificación y un control que realmente son efectivos, porque sabemos exactamente qué significa terminado para cada entregable. Esta imagen muestra el ciclo de planificación por sprint de manera visual. Empezamos con el release planning, donde definimos el roadmap generalmente del proyecto, pero para los próximos 3 a 6 meses. Luego viene el sprint planning, donde seleccionamos qué historias de usuario van a completarse en el siguiente sprint de 2 a 4 semanas. Durante el sprint tenemos los daily scrums, que son reuniones diarias de 15 minutos para sincronizar el equipo. Al final del sprint hacemos el sprint review, donde mostramos el incremento de software a los stakeholders y recibimos feedback. Y finalmente el sprint retrospective, donde el equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué salió mal y cómo mejorar. Entonces, después de la retrospectiva, volvemos al sprint planning y el ciclo se repite. Es un proceso iterativo e incremental con feedback continuo y adaptación constante. Esto es lo que hace que sea ágil, pero manteniendo la planificación estructurada. Ahora vamos con algo que normalmente es débil en enfoques puramente ágiles, la gestión de costos integrada. Nosotros proponemos una gestión de costos que se hace por sprint, no solo al final del proyecto. Y aquí introducimos métricas adaptadas específicamente para contextos ágiles. La primera métrica es el presupuesto por sprint. Simplemente dividimos el costo total del proyecto entre el número de sprint planeados. Esto nos da una línea base de cuánto deberíamos gastar por sprint. Segundo, el burn rate. Calculamos el costo real dividido entre los días transcurridos. Esto nos permite monitorear el gasto diario y detectar si estamos quemando dinero muy rápido. Tercero, el CPI adaptado, que es el Cost Performance Index, pero adaptado a entregas incrementales. Se calcula como el valor entregado dividido entre el costo real. Eso mide la eficiencia del gasto. Y cuarto, la variación de costo. Es la diferencia entre el presupuesto del sprint y el costo real. Esto nos ayuda a detectar desviaciones de forma oportuna. Estas métricas son críticas para proyectos web, que se caracterizan por ser dinámicos y donde el presupuesto puede descontrolarse fácilmente si no lo monitoreamos constantemente. Ok, ahora el tercer componente clave, la gestión de la comunicación. Aquí proponemos un modelo de comunicación híbrido que combina lo formal con lo informal. Por el lado formal tenemos los eventos ágiles clásicos, el sprint planning, donde todo el equipo planifica el trabajo, el sprint review, donde mostramos los resultados a los stakeholders, y los sprint retrospective, donde reflexionamos internamente. Por el lado informal o asíncrono, usamos canales digitales como Slack, Jira o Microsoft Teams. Esto permite que la comunicación sea fluida sin necesidad de estar en reuniones todo el día. Además, creamos una matriz que define roles y frecuencia de interacción entre todos los involucrados. O sea, quién debe hablar con quién, cuándo y con qué frecuencia. El objetivo de todo esto es mejorar la integración efectiva entre los equipos de desarrollo y las partes interesadas, generando alineación y visibilidad en los momentos de toma de decisión. Porque de nada sirve un buen producto si los stakeholders no saben qué está pasando o si el equipo no entiende qué es lo que realmente se necesita. Esta imagen muestra visualmente el esquema de comunicación híbrido que proponemos. Por un lado tenemos las ceremonias Scrum, que son los eventos formales estructurados con agenda y participantes definidos. Luego tenemos los canales digitales para comunicación informal y asíncrona, donde la gente puede comunicarse cuando lo necesite sin interrumpir el flujo de trabajo. También están los reportes a stakeholders, que pueden ser dashboards, informes de progreso o presentaciones ejecutivas. Todo esto genera feedback loops o ciclos de retroalimentación constantes, donde la información fluye en ambas direcciones del equipo hacia los stakeholders y viceversa. Y finalmente, esto genera transparencia continua. Todo el mundo sabe qué está pasando en el proyecto en cualquier momento. Entonces, este modelo evita dos problemas comunes. Por un lado, nos saturamos al equipo con reuniones todo el día, pero por otro lado, tampoco dejamos a los stakeholders en la oscuridad sin saber qué pasa con su inversión. Ahora
Algo súper importante, el proceso de control de cambios simplificados. En proyectos ágiles los cambios son inevitables y hasta deseables, pero necesitamos un proceso para gestionarlos sin que se conviertan en caos. Nuestro proceso tiene 5 pasos claros. Paso 1, solicitud de cambio, que consiste en que un stakeholder presenta la solicitud usando un formato estandarizado y en este caso no hay límite de tiempo. Paso 2, evaluación del impacto. El Product Owner junto con el equipo analizan el impacto del cambio. Eso debe tomar a lo mucho 48 horas. El Product Owner actualiza el Product Backlog con el cambio priorizado. Esto se hace durante el Sprint Planning. Aquí paso 4, aprobación. Aquí hay un umbral importante. Si el cambio impacta menos del 10% del presupuesto o alcance, lo aprueba el Product Owner directamente. Si impacta más del 10%, necesita aprobación de la Project Manager. Esto debe resolverse en máximo 48 horas. Paso 5, implementación. El equipo de desarrollo implementa el cambio en el siguiente sprint o en los siguientes N sprints, dependiendo del tamaño. Lo clave aquí es que este proceso permite agilidad organizativa, pero evita detener el sprint que ya está en curso. No queremos perder velocidad, por eso establecemos reglas claras y responsables definidos dependiendo del impacto del cambio. Bueno, ahora los artefactos y plantillas que proponemos, porque de nada sirve un marco conceptual si no tienes herramientas concretas para aplicarlo, ¿no? Primero, el Project Charter Agile, un documento de solo 1 a 2 páginas que incluye la visión, objetivos y stakeholders principales, nada de documentos de 50 páginas que nadie lee. Segundo, el Release Plan inicial, un roadmap visual con el presupuesto y las restricciones principales del proyecto. Tercero, la Definition of Done, criterios específicos para cada tipo de entregable. Por ejemplo, ¿qué significa terminado para el backend, para el frontend o para la documentación técnica? Cuarto, la plantilla de Sprint Planning, donde documentamos las metas del sprint, las historias de usuarios comprometidas, las tareas técnicas y las estimaciones. Y quinto, un dashboard de métricas donde visualizamos el board down chart, la velocidad del equipo, el costo por sprint versus la línea base, etc. Estos artefactos y plantillas permiten mantener el control y la documentación a lo largo del proyecto, facilitando la trazabilidad sin generar burocracia innecesaria, y esto hace que la documentación sea ligera pero suficiente. Ok, ahora vamos con los resultados y discusión. ¿Qué logramos con este marco híbrido? Primero logramos un balance real entre la estructura formal del PMBOK y la flexibilidad de las metodologías ágiles. No es uno u otro, es lo mejor de ambos. La validación conceptual que hicimos muestra que la sincronización de artefactos formales son eventos ágiles que genera un sistema de control que mantiene trazabilidad sin perder velocidad de entrega. O sea, puedes saber qué está pasando sin frenar al equipo. La gestión de cronograma por sprints apoyadas en el release planning resuelve esa tensión que siempre existe entre planificación de largo plazo y adaptabilidad de corto plazo. Y la definición of done proporciona calidad con contextos incrementales. No estamos solo entregando rápido, estamos entregando con calidad. En cuanto a costos, las métricas adaptadas que propusimos permiten gestionar la tensión entre presupuestos fijos y entregas incrementales. Ahora las organizaciones pueden hacer un seguimiento real de la eficiencia del gasto sprint por sprint. Continuando con los resultados, el modelo de comunicación híbrido fusiona las ceremonias Scrum con canales asíncronos, lo que proporciona transparencia sin saturar al equipo con reuniones todo el día. Este es un balance difícil de lograr, pero se puede conseguir. El proceso de control de cambios simplificados establece umbrales de autoridad distintos según el impacto, alcanzando un equilibrio entre autonomía del equipo y gobernanza organizacional. Y algo importante, nuestro modelo se enfoca en artefactos clave, pero sin generar sobrecarga documental. No estamos pidiendo llenar 20 formularios por cada decisión. Sin embargo, hay que ser honestos, la implementación de este enfoque requiere madurez organizacional. No cualquier organización puede adoptar esto mañana. Especialmente necesitamos claridad en los roles, sobre todo en el caso de Product Owner, para evitar fricciones en organizaciones con culturas muy rígidas y jerárquicas. Si la organización no está lista, el marco no va a funcionar bien. Ahora, ¿dónde aplica este marco? No es para todo tipo de proyecto. El ámbito de aplicabilidad ideal son proyectos de complejidad media, digamos de 3 a 9 meses de duración, con equipos de entre 5 y 15 personas. El contexto específico es desarrollo web dinámico, donde hay incertidumbre y necesidad de adaptación constante. Para proyectos muy pequeños tal vez sea demasiado proceso
Y para proyectos muy grandes se necesitarían ajustes específicos usando principios de escalado ágil como SAFe o LESS. Entonces, este marco no es una solución universal para todos los proyectos, entre un rango medianos, que son la mayoría de la industria. Creemos que es una propuesta muy viable y práctica. Bueno, vamos con las conclusiones principales de este trabajo. El marco híbrido que propusimos integra sistemáticamente las guías del PMBOK con prácticas ágiles, enfocándose específicamente en la gestión de cronogramas, costos y comunicación en sprints. Supera esa dicotomía tradicional entre el control formal y flexibilidad operativa mediante 4 componentes clave: la planificación de release, las métricas de costo adaptadas, la comunicación híbrida y el control de cambios estratificado. Estos elementos mejoran la coordinación entre equipos, la transparencia de stakeholders y la eficiencia presupuestaria. Y algo que podemos enfatizar, el tailoring selectivo de artefactos evita la sobrecarga administrativa que caracteriza a los enfoques tradicionales. No estamos agregando más burocracia, estamos simplificando inteligentemente. Entonces, creemos que este marco ofrece una alternativa real y práctica para organizaciones que no quieren elegir entre control y agilidad, sino que quieren aplicar ambos. Ahora, seamos honestos con las limitaciones de nuestro estudio. La principal limitación es que la validación es únicamente conceptual, o sea, hicimos un análisis teórico detallado, pero no lo probamos en proyectos reales todavía. Nos falta validación empírica. Necesitamos casos de estudio donde este marco se aplique en organizaciones reales, con equipos reales, con presupuestos reales y stakeholders reales. También es importante mencionar que este marco requiere adaptación según el contexto organizacional. No hay una receta única que sirva para todos. Y como mencionamos antes, la madurez organizacional es un prerequisito. Si tu organización no tiene cierta cultura de procesos y cierta apertura a la agilidad, esto no va a funcionar bien. Entonces, estas limitaciones son importantes y las reconocemos abiertamente. Este es un trabajo que es un primer paso conceptual sólido, pero definitivamente necesita más investigación empírica. Y esto nos lleva al trabajo futuro. ¿Qué sigue después de esta investigación? Primero, obviamente, necesitamos estudios de caso en proyectos web reales. Aplicar este marco en 3 o 4 organizaciones diferentes y comparar los resultados con enfoques puramente ágiles, puramente tradicionales y otros enfoques híbridos. Segundo, queremos desarrollar las herramientas digitales que faciliten la implementación. Por ejemplo, dashboards integrados en Jira o Slack que automaticen el seguimiento de las métricas que propusimos. Tercero, adaptar este marco a otros dominios más allá del desarrollo web. Pensamos en aplicaciones móviles, migración a la nube o proyectos de transformación digital en general. Y cuarto, hacer investigación cualitativa sobre los factores humanos y culturales. O sea, entender qué pasa con las personas cuando adoptan este marco. Resistencia al cambio, claridad de roles, dinámicas de equipo, etc. Todo esto son líneas de investigación que queremos explorar en el futuro cercano. Bueno, y con eso llegamos al final de nuestra presentación. En resumen, propusimos un marco híbrido PBBOK ágil para la dirección de proyectos web que equilibra control y flexibilidad, enfocándose en cronograma, costos y comunicación en sprints. Creemos que este trabajo hace una contribución importante al cambio de la gestión de proyectos, ofreciendo una alternativa que las organizaciones pueden adoptar. Muchas gracias por su atención